Hola Hunter, tengo que contarte esta historia. Mi hermano murió en diciembre de 2015. Fue un evento realmente trágico. Él tenía 10 años y siempre se emocionaba con la Navidad. Ese año, antes de fallecer por una enfermedad, había dejado envuelto su último regalo y era para mí. Estaba debajo del árbol. El 24 de diciembre, una semana después de su entierro, mi papá quiso abrir el regalo. Era un dibujo. Era mi hermano y yo, abrazados, con luces navideñas arriba, pero en la parte inferior había algo extraño. Una figura negra, una sombra, sin forma. Pasaron los años y cada Navidad sin falla, ese dibujo aparecía en un lugar diferente de la casa. Primero fue en el árbol, luego en mi almohada, después pegado en el espejo del baño. Y lo más raro, Hunter, es que siempre aparecía con un detalle nuevo, un lápiz. La última vez que lo vi fue en 2022. Ya había otro dibujo. La sombra negra estaba agarrándome de la mano y mi hermano estaba desapareciendo del papel. El dibujo está guardado en una caja. La verdad, nadie lo toca. Pero el día que lo guardamos, la luz del árbol se apagó completamente sola y escuché a alguien decirme: ese no era tu regalo, aún falta el verdadero. En mi barrio siempre hacemos la novena comunitaria el 18 de diciembre. Esto fue en el año 2020. Apareció una mujer que la verdad nadie conocía. Tenía un vestido rojo oscuro, piel muy blanca, sonrisa rara. Se sentó al fondo y empezó a cantar villancicos, pero su voz era tan baja que apenas sonaba. La primera noche fue algo normal, pero la segunda y última vez que la vimos, cada vez que esa señora cantaba, se escuchaba el llanto de un niño, pero no sé cómo explicártelo, es como si se sonara debajo de su propia voz. Nadie dijo nada al respecto porque la verdad nos sentimos bastante incómodos con esa cuestión. Después de aquella noche nos quedamos solos con unas velitas para, tú sabes, el ambiente navideño y demás. La mujer había cantado por última vez, pero esa vez su voz parecía venir de varias partes, como si su eco rebotara en todo lado, como si hubiese más de una persona. Cuando encendimos las luces nuevamente, la luz eléctrica, la mujer ya no estaba. En la silla quedaron 5 mechones de cabello negros, amarrados con cinta dorada. La gente dijo que era una mujer loca, pero cuando revisamos las cámaras, ahí sí quedó evidencia. La mujer nunca llegó caminando, simplemente apareció ahí sentada. El año pasado intentaron hacer una nueva novena, pero no sé, algo sencillamente no dio la talla para hacerlo. Cada vez que la gente empezaba a cantar, se escuchaba el llanto de un niño. Y la verdad nadie se atrevió a seguir después de esos acontecimientos. Cuando era niño, mi papá se disfrazaba de Papá Noel y pasaba por los apartamentos entregando dulces y uno que otro regalo. Esto fue en el año 2009. Esto lo hicimos en un edificio en el cual vivía un primo mío. Todo estaba bien hasta que llegó al piso noveno. Ese piso estaba sin habitar, pero aún así las puertas tenían números y adornos navideños. Nunca supimos quién fue quien los colocó. Cuando pasó por el pasillo, escuchó pasos detrás de él, una especie de trineíto de madera que alguien llevaba. Él volteó a mirar y vio una especie de sombra grande montada en lo que sería una especie de trineo, pero no tenía forma humana, Hunter. Era como un montón de huesos largos envueltos en una especie de piel muy oscura.
La sombra susurró algo que mi papá nunca pudo repetir a viva voz. Dejó tirado todo y bajó corriendo. Los vigilantes solamente subieron a revisar qué es lo que había pasado. Según los vigilantes encontraron un trineo totalmente destruido, parado frente a un apartamento que estaba vacío, o está vacío en esos momentos, la verdad desconozco de ello. Pero que lo más extraño es que en la puerta había una mano marcada, como si alguien hubiese aplastado la pintura de la misma puerta. Desde ese día, mi papá dejó de disfrazarse y tan siquiera de visitar conjuntos en Navidad. Hola Hunter, te cuento esta historia que ocurrió en épocas de colegio. Y es que en dicho lugar se hacía un pesebre cada diciembre. Yo siempre era un ángel o algo así. Ese año pusieron a un niño, obviamente real, quisieron hacer un pesebre real en una canasta para representar al niño Dios. El bebé lloraba mucho, así que lo cambiaron por un muñeco, no hubo de otra. Pero cuando lo hicieron, el bebé original, no sabemos qué pasó, pero se rumoreó que desapareció del salón. Y entérate de esto, Hunter. En la grabación del ensayo se ve claramente al bebé calmándose de repente y luego una mano muy delgada como la de un anciano entrando en cuadro y tocándole la frente. Y ahí es cuando el bebé deja de llorar y mira hacia la cámara y mágicamente desaparece. El colegio cerró el salón y la rectora renunció. Nadie habla del tema, pero hace años, durante una limpieza, encontraron la canasta del bebé. Y esta está debajo de una tarima de madera hechiza que ya estaba a punto de destruirse y decidieron remodelarla para hacer uno nuevo, pero esta vez de concreto. Y debajo habían cabellos blancos con una persona muy mayor. Y la verdad, Hunter, nunca supimos qué pasó después. En mi conjunto hacen concursos de árboles navideños. Esto fue en el año 2021. El bloque quinto no quiso participar, la verdad vivió un poco de amargados. Así que su zona quedó completamente vacía. La noche del 16 de diciembre, los celadores vieron un árbol completamente decorado y encendido en el punto en donde debería estar el bloque 5. Era gigante, Hunter, con unas luces blancas fijas, pero eran hermosas. Fueron a preguntar quién lo instaló, pero nadie del bloque lo sabía. Cuando trataron de apagarlo, las luces no tenían enchufe, y esto sí que era raro. Y hasta incluso las ramas parecían moverse como si éstas estuviesen respirando. En las cámaras Hunter se ve como a las 3 de la mañana una figura humanoide se acerca al árbol y el árbol abre ligeramente las ramas y esta figura entra pero ya no sale. La verdad, nadie quiso prestarle atención a esto y pensaron que era cuestiones de la vida, algo extraño, algún exceso de copas, bueno, cualquier excusa. Pero lo curioso de todo esto es que el árbol desapareció al amanecer. Y donde estaba el árbol quedó un rastro de tierra negra. Un saludo para ti, Hunter. Feliz Navidad. Mi tía siempre envía regalos a sus hijos, pero en 2018 lamentablemente uno de ellos murió en un accidente de moto. Ella, en negación, siguió comprándole regalos cada año. En 2020, el regalo para él apareció abierto debajo del árbol. Al principio, pensamos que ha sido el gato de la casa, que ha sido un error de que mi tía haya pegado mal la cinta. Bueno, pensamos de todo. Pero no todos pensaron así. Mi primo revisó las cámaras, porque sí, Hunter, en la casa tenemos cámaras por cuestiones de seguridad. Y él notó que una figura apareció entre las 2:17 y las 2:18 am. No completo, solamente una silueta como si fuese una especie de humo. Tomó la caja, la abrió y sacó un juguete, pero no me refiero a que lo tomó de manera física como lo tomaremos tú y yo.
No, corrió la caja hacia un lado, se ve claramente cuando la cinta se abre y se alcanza a notar lo que era su regalo, un juguete que él adoraba de niño. Después se queda frente al árbol y en lo que parece que tiene la cabeza baja, se siente un ambiente de nostalgia y tristeza. Es como si él estuviese llorando. Y es en ese momento, a las 2:18 am, que la cámara se daña justamente ahí. Mi tía dice que borró toda evidencia. Yo la verdad no lo creo. Ella aún sigue en negación y creo que ese video que quedó registrado lo guarda con mucho recelo y para ella debe ser un bálsamo refrescante. Ahora, cada 24 de diciembre, en la noche o en la madrugada del 25, hay regalos y juguetes que se mueven sin ningún tipo de explicación. Un abrazo, Hunter, y espero que tengas una feliz Navidad. En mi barrio hay una calle cerrada, la cual la llaman el barrio 12. Es chiquitito, es como unas 12 o 14 casas, pero en esa calle ya nadie hace novenas, porque dicen que la última terminó con 3 personas con convulsiones. Alguien supuestamente grabó esa novena, pero nadie la ha visto. Supuestamente mandó el video cuando empiezan a rezar el quinto gozo. Supuestamente se escucha una voz que no es humana, que es una voz grave, una voz lenta, diciendo cada palabra al revés. Una señora del barrio empezó a sangrarle la nariz, la otra se desmayó. Al final, la voz dijo algo que todos supuestamente escucharon. No me creas, yo no estuve para esa época allí. No canten. Aquí la casa no quiere. Desde entonces, ninguna luz de Navidad dura más de 24 horas en esa cuadra. El 24 de diciembre de 2019, mi hija despertó llorando porque Papá Noel la estaba mirando por la ventana. Fuimos a ver. En el vidrio había una marca de una mano gigantesca, con dedos demasiado largos. Era una huella como grasosa, como oscura. A las 2 am, la niña volvió a llorar. Decía que Papá Noel estaba debajo de su cama. Cuando levanté la cobija, escuché un gruñido, como de un animal, pero muy humano a la final de cuentas. La marca de la mano estuvo en la ventana hasta febrero. Nadie pudo limpiarla. Al siguiente año nos fuimos de Chile a vivir a Uruguay. Un abrazo, Hunter, desde Chile, y espero que tengas una feliz Navidad junto a los tuyos. Hola, Hunter, quiero contarte esta historia que ocurrió en 2016. Un vecino del conjunto decoraba todo, ventanas, puertas, balcones, pero un día lo encontraron muerto en su apartamento, colgado con un cable de luces que él mismo instaló. Nunca supimos el por qué. Él siempre parecía una persona muy alegre, pero bueno, ya sabes lo que dicen, los más alegres son los que más rápido se van. Después de eso, cada diciembre alguien ve luces encenderse en su balcón, aunque el lugar realmente está vacío, nunca se volvió a arrendar, nunca se volvió a vender ni nada. En una ocasión, una señora intentó grabarlo, y en el video que ella grabó en su momento, o por lo menos fue lo que ella vio cuando lo grabó, vio claramente a un hombre colocando luces, pero este hombre no tenía cabeza, era solo su cuerpo que estaba trabajando. La administración tapió ese balcón, pero igual se alcanza a ver luces encendiéndose, luces que siguen apareciendo. Mi familia siempre hace cena el 24 de diciembre y esto ocurrió en 2022. Cuando llegamos a la mesa encontramos 6 platos servidos, pero nosotros éramos 5. Nadie preparó ese sexto plato. Durante la cena,
La silla extra crujió como si alguien se moviera. Cuando mi mamá tomó una foto familiar, detrás de nosotros se pudo ver claramente una mano apoyada en la mesa. Una mano gris, huesuda, como de alguien que no debería estar ahí. La verdad, nosotros borramos la foto por miedo y por una especie de repelús que nos dio. Pero la sombra de esa mano sigue apareciendo en nuestras memorias y la recordamos ahora en cada diciembre. Hunter, esto me pasó en diciembre de 2021, cuando aún vivía con mis papás. En mi casa siempre decoramos desde temprano, pero ese año yo estaba muy cansada y dejé mi pasillo lleno de cajas sin desempacar. El 10 de diciembre, como a las 2:30 am, me desperté porque escuché pasos lentos, pesados, los cuales se movían por el corredor. No era la primera vez que había ruidos en esa casa, pero esta vez venían acompañados de una especie de tintineo suave, como si alguien llevara campanitas. La verdad pensé que era mi papá, levantándose al baño, pero cuando salí del cuarto, el pasillo estaba completamente oscuro y frío. Las cajas abiertas, pero no revueltas. Era como si algo hubiera estado mirando o buscando qué había adentro. La verdad, yo vi al cuarto de mis papás y los veo dormir ambos profundamente. Cuando volví al pasillo, vi algo que todavía me cuesta entender. Una ligera sombra, bajita, como de un niño por ahí de 5 o 4 años, pasaba frente a una de las cajas donde guardamos las decoraciones viejas. No era una figura sólida, no, era más bien como una especie de bulto oscuro el cual estaba respirando rápido, como si se hubiera emocionado. Ahí fue cuando escuché el sonido otra vez de las campanitas, pero esta vez venían de adentro de aquella sombra. Fue en ese instante en que yo grité. Mis papás se levantaron y prendieron todas las luces. Nadie más vio nada, pero la caja estaba completamente vacía. No había absolutamente nada. Solamente estaban unos adornos que ahora estaban tirados en el piso, como si alguien hubiese sacado todo y estuviese analizando las cosas objeto por objeto. Desde ese día, Hunter, la verdad ya no nos dan ganas de decorar el pasillo. La sombra nunca regresó, pero a veces en diciembre todavía escucho el tintineo suave de campanitas, como si estuviesen preguntando o anunciando, reclamando, ¿por qué ya no ponemos adornos ahí? El 24 de diciembre de 2018, mientras mi familia cenaba, dejaron una bolsa de regalo en la puerta. No tenía remitente, pero decía mi nombre, con marcador negro. Pensamos que era la broma de mis mejores amigos e incluso dijimos que era un vecino de esos que les encanta hacer bromas. Pero cuando lo abrí, encontré una caja de música de madera vieja, llena de polvo, que apenas si sonaba, porque la manivela y todo estaba muy viejo y lleno de tierra. El problema ni siquiera fue ese, el problema es la melodía. Era la misma melodía que mi abuela me tocaba cuando yo estaba enfermo. Ella había muerto hace 2 años antes, Hunter. Ese mismo día por la noche, mientras intentaba dormir, la caja empezó a sonar sola, sin que nadie la tocara. Me levanté asustado, la abrí y adentro estaba lleno de una especie de ceniza fina. Era mucha, como si la caja hubiese guardado algo dentro durante años. La limpié nuevamente y la llevamos al anticuario, pensando que era una pieza rara. El señor la miró, la abrió, la cerró y la devolvió sin tan siquiera cobrarme un solo centavo y me dijo: eso no es un regalo, eso es una llamada. La verdad, Hunter, yo me deshice de la caja, no la volví a tocar, la tiré a un río en mi zona rural. Meses después, esto ocurrió meses después, pero lo que me aterra es que cada Navidad, sin falta, a eso de las 11:45 am, siento que escucho la misma melodía, un poco suave, un poco lejana.
como si viniera desde la calle. Hola Hunter, yo trabajo en un conjunto residencial como recepcionista. Cada diciembre ponen un muñeco inflable gigante de Santa Claus en la entrada. Algo normal. Aunque lo que me ocurrió en 2020 no fue para nada normal. Este año, el inflable tenía una especie de fallo. A veces se desinflaba un poco por un costado y parecía inclinarse hacia la portería, como si me estuviese observando. La verdad, era bastante inquietante, pero nada grave. Una madrugada del 16 de diciembre, eran como las 3:15 am. Estaba revisando las cámaras de la entrada del conjunto, haciendo una especie de ronda visual mientras yo tenía que dar mi propia ronda. Y vi algo rarísimo. El Santa Claus no está en el mismo lugar, se había movido con 1 metro más o menos hacia adelante. No se veía cómo, pero en su sombra estaba en otra posición. La verdad yo fui a revisar, pensando que lo habían soltado, que los niños lo habían corrido, alguna cosa. Pero la base no, la base estaba anclada. No había manera de que pudiesen desplazarlo. Cuando volví a la recepción y digamos que moví la grabación a ver qué era lo que estaba pasando a una cámara rápida, noté que a las 2:57 am el Santa Claus inclina su cabeza muy despacio hacia la cámara. No se desinfla, no, se cae, se inclina, como si estuviera intentando ver quién está del otro lado del monitor. Luego vuelve a su posición original. Le mostré el video a mis supervisores, al administrador, y ellos lo borraron disque para evitar chismes. Y el muñeco lo cambiaron la semana siguiente. Pero después de esa madrugada, cada vez que paso de ese Santa Claus inflable, aunque no sea el mismo, o cada vez que paso frente a centros comerciales, en casa, almacenes que tienen esos mismos muñecos, me da la impresión de que me siguen con la mirada. Y la verdad, no soy la única. Hay otros porteros del sector que me dicen que han visto cosas muy parecidas. En mi casa siempre dejamos una silla vacía en Navidad, para los que ya no están. Es una tradición familiar bonita, es algo simbólico. Pero en diciembre del año pasado pasó algo totalmente distinto. El 24 de diciembre, como a las 11:30 p.m., mi mamá dijo que sentía que alguien estaba cerca de ella, como si un ser querido quisiera aparecer. Al principio no le dimos importancia, pero a las 12:05 del 25 de diciembre, cuando nos sentamos a comer, la silla vacía estaba girada hacia la mesa, como si alguien la hubiese acomodado para participar. Pensamos que uno de nosotros lo hizo sin querer, hasta que mi hermano dijo: Mami, el señor que está sentado ahí se paró hace como 1 minuto. Mi hermano tiene 6 años, Hunter. No tiene por qué inventar cosas tan raras. Le preguntamos que quién era ese señor, le preguntamos que cómo era. Y él dijo que tenía una luz como un poco amarillenta y que estaba triste porque nadie lo había saludado. Además se le aguaron los ojos. Describió exactamente a su papá, es decir, a mi abuelo, que había muerto hace ya más de 10 años. Esa noche no nos pasó nada más, pero la silla amaneció más alejada de la mesa, como si quien quiera que fuese se sentó allí y se hubiese ido sin hacer un solo ruido. Saludos, Hunter, y espero que tengas feliz Navidad. Mi mamá siempre arma el pesebre grande, le encanta tener un pesebre grande, de esos que ocupan medio comedor o si puede el comedor completo. Compra figuras nuevas cada año y conserva 1 o 2 o 3 figuras que pues eran de mi abuela. En diciembre, el 22 de diciembre de 2022, ella estaba acomodando todo cuando notó algo sumamente extraño. Los pastores estaban siempre mirando hacia otro lado sin importar cuántas veces los ajustara nuevamente. Yo pensé que era un problema con la base, yo pensé que era alguien haciendo una broma a mi mamá.
hasta que una noche, o bueno, más de madrugada, a eso de la 1 de la mañana, escuché un leve golpecito, repetitivo en la sala, y vi una luz tenue, y pues, parce, me dio por bajar. El pesebre estaba iluminado. Mi mamá no le ha colocado luces al pesebre todavía, pero este estaba iluminado. Y nadie había encendido la luz o había colocado una vela, nada. Cuando revisé bien una de las figuritas, un pastor pequeñito de barro estaba en el borde del pesebre, como si se hubiera movido hacia adelante, pero no estaba, digamos que entre comillas, caído, estaba perfectamente firme, como si alguien lo hubiese puesto ahí a propósito. Apagué la luz, volví a subir, intenté no asustarme. La noche siguiente pasó exactamente lo mismo, pero esta vez escuché algo más, un sonido muy similar a risas pequeñitas. Eran unas risitas apagadas que hacen que los niños, o sea, van y se esconden y hacen esa risita picarona. Haz de cuenta, fue eso, Hunter. Yo intenté poner grabación con mi celular y lo que capté en su momento a las 2:41 am fueron dos figuras pequeñitas que yo a simple vista no las vi. Parecían humanas, pero a la vez eran como más extrañas, como sombras que tuviesen joroba, como si estuviesen caminando agachadas. Pararon frente al pesebre y movieron las figuras. Yo la verdad, Hunter, no me di cuenta de esto. Luego se alejan corriendo, pero no hacia un rincón, no, sino hacia debajo del sofá, donde no había espacio suficiente para nada el tamaño de lo que yo había visto en ese tipo de sombras. La verdad, cuando le mostré el video a mi mamá me hizo borrarlo, porque ella es un poco quisquillosa con estas cosas y cree en bastantes cosas de espantos y demás, y ella dijo que eso era del diablo. Tanto fue así que quitamos el pesebre ese mismo día. Mi mamá dice que fueron los duendes navideños que estaban jugando, pero yo no sé. Desde entonces, cada diciembre, escucho una que otra vez, una o dos risitas, una o dos veces, como si estuviesen recordándome que ellos también quieren ver nuevamente el pesebre de mi mamá. Hola Hunter, quiero contarte esa historia. Mi abuelo murió en 2020. Él siempre cantaba villancicos, pero tenía uno favorito, uno solo, y este lo entonaba cada 24 de diciembre en la noche. La melodía era tan particular que nadie en la casa lo podía olvidar. El primer diciembre sin él fue, la verdad, muy triste. Nadie se animaba a cantar nada. Y un 24, a las 11:40 pm, estábamos sentados en silencio, cuando se escuchó la melodía del villancico. Provenía del patio, como si alguien estuviese cantando afuera. Mi papá, la verdad, salió corriendo. Pensó que el vecino estaba haciendo una especie de broma pesada. Pero cuando abrió la puerta, la melodía se cortó en seco. El patio estaba completamente vacío. Creímos que alguien puso un parlante, algo así, pero pues, por más que revisamos, por más que preguntamos, nadie vio absolutamente nada ni nadie sabía del tema. Lo peor fue el final de la noche. La letra del villancico tiene una frase que mi abuelo siempre gritaba para que nos riéramos de aquella frase. Una frase inventada, que solo decía, aquí estoy, carajo. A las 12:07 am, 25 de diciembre, justo cuando levantamos las copas para brindar, esa frase sonó claritica, claritica, pero dentro de la sala, como si alguien la hubiese dicho dentro de nosotros. La verdad, todos quedamos helados. Desde entonces, cada Navidad a esa misma hora, la frase vuelve a sonar, pero esta vez la decimos nosotros. No de manera agresiva, no, sino como esa despedida que se rehúsa a desaparecer del todo. Un abrazo, Hunter, y gracias por tus historias. Trabajo como mensajero en un conjunto grande por Suba.
en diciembre de 2022 nos tocó recibir un cargamento de luces navideñas, así que entré al cuarto donde guardan todo esto. El vigilante de turno, un señor mayor, me acompañó. Mientras revisamos las cajas, se quedó mirando hacia una esquina, pero muy serio. Yo pensé que había una rata o algo así. Me dijo en tono bajito: él no venía el año pasado. Yo le pregunté que quién, y señaló hacia una figura oscura que estaba pegada a la pared, como si fuese una especie de sombra extraña y ajena. No tenía forma humana, o no, por lo menos yo la percibí de esta manera. Era algo parecido a un torso, o más bien a un bulto, con brazos muy largos. Yo, la verdad, Hunter, te juro que pensé que era una mancha. Pero cuando seguimos caminando, la sombra se movió como si se cogiera de algo para poder evitar que la luz lo tocase. El vigilante me dijo que todos los diciembres aparecía algo totalmente distinto, que él no sabía si era espíritu, una mala energía o algo que ronda en ese centro comercial, pero que siempre ronda en las cajas navideñas. Yo la verdad llamé a otro compañero, pero cuando llegó, él dijo que no había nada, dijo que ya si había algo que se había ido, pero que no había nada. A los 3 días, el vigilante que me acompañó renunció. Dijo que lo que apareció ese año no era lo mismo que aparecía en otros diciembres, y que esta vez lo sintió más cerca, casi respirándole en la nuca. A mí me quedó grabada esa cosa en la cabeza, Hunter. La sombra no estaba quieta, esa sombra se movía como si esperara que sacáramos las luces o que esperara que hiciéramos algo, como si la Navidad la llamara de una u otra manera. En mi familia siempre decían que el 24 de diciembre en la noche el niño Dios pasa por todas las casas, no a dejar regalos, sino a ver que todo esté en paz. Yo, para serte sincero, nunca creí en eso, hasta el año pasado. A las 3 de la mañana del 25 de diciembre, escuché pasos muy livianos en el pasillo, como de un niño pequeño descalzo. Pensé que era mi primo buscando agua, pero cuando miré desde la cama hacia el pasillo, vi una luz cálida entrando por debajo de la puerta, como si alguien estuviera sosteniendo una vela afuera. Yo, la verdad, abrí molesto y no había absolutamente nadie. La luz se apagó de inmediato, pero algo sí pasó. Habían pequeñas huellas de pies descalzos. Esas obviamente en el piso. No eran de mi primo, sé que no eran de él. Era mucho más pequeño y parecían húmedas, como si vinieran de alguien recién salido de la ducha. La seguí hasta la sala. Allí, en el pesebre, el niño Dios, la figurita de cerámica, estaba desplazado hacia adelante, como si se hubiera corrido unos cuantos centímetros. Mi abuela dijo que era una bendición. A mí la verdad no me pareció. No me pareció ninguna bendición ni nada. Y esa misma noche, a eso de las 3 de la mañana, volvieron los pasos. Pero esta vez eran dos y nadie más en la casa era tan pequeño como para dejar un par de huellas así. En mi barrio no hay chimeneas, pero desde niño recuerdo que siempre que algo malo iba a pasar en diciembre se sentía un olor especie de leña quemada, y este olor se sentía en la sala de la casa. Mi papá decía que era un aviso y yo nunca le creí. El 23 de diciembre de 2019, a eso de las 8 p.m, estábamos viendo televisión cuando ese olor llegó. Un olor fuerte, seco, como si una chimenea estuviese encendida justo debajo de nuestra sala. Todos nos quedamos en silencio. Una hora después, la luz se fue y cuando volvió, el nacimiento estaba movido, no revuelto, no, acomodado como si alguien hubiese tocado pieza por pieza. No entendimos qué fue lo que ocurrió ni nada de lo que pasaba. A la mañana siguiente,
Supimos que un vecino nuestro había muerto en un accidente de tránsito a las 8:15 p.m., justo cuando el olor había comenzado. Mi papá dijo que ese olor era la señal de los que se despiden. El problema es que desde entonces el olor regresa 2 o más veces, aunque la verdad ninguno ha muerto de mis seres cercanos o queridos, o bueno, por lo menos no que yo me entere. La última vez fue hace 2 semanas, y esta vez el olor fue más fuerte que nunca. No sé qué o a quién está anunciando, pero la verdad es de miedo, Hunter. El 26 de diciembre de 2021 volvía de Santa Elena hacia Medellín. La carretera estaba completamente oscura y sola, y por si fuera poco había neblina. A mitad del camino vi lo que parecía una especie de animal atravesado en la vía. Yo la verdad frené de golpe. Y no me van a creer, pero era un venado. Yo nunca he visto venados en esa zona. Lo extraño fue que el animal estaba completamente quieto. No respiraba, no parpadeaba. Alumbré con la lámpara del celular, algo que realmente no sirvió para nada. Pero pude notar que tenía algo colgando del cuello. Una especie de tela roja. Y no era el traje de Santa Claus, era como una especie de bufanda. De repente, sin hacer ningún tipo de movimiento visible, apareció del otro lado y luego de otro lado del carro. Es decir, primero apareció en mi frente, luego apareció a mi lado izquierdo, para por último aparecerse detrás de mi vehículo. Pero es que aquí viene lo curioso. No era uno, eran 3 animales. Estos se quedaron completamente quietos e inmóviles y por si fuera poco, observándome. Yo la verdad no soporté. Arranqué el carro y seguí. Dije, si me lleva un animal por delante, no me importa. Pero los atravesé como si fuesen cualquier cosa menos tangibles. 1 kilómetro más adelante, escuché un fuerte golpe en el vidrio trasero, como si algo lo hubiese golpeado como con patas. No sé si me hago entender. Cuando llegué a un puesto de policía de estos móviles, el vidrio tenía una marca. Y no era una patada, ni un golpe, ni una piedra, ni nada de eso. Era algo parecido a una mano, alargada, pero con 3 dedos. El policía me dijo que no me fuera más por esa carretera, mucho menos de noche, que no era la primera vez que alguien veía esos supuestos renos en diciembre. Pero lo que me heló la sangre fue algo que me preguntó. Me preguntó si uno de estos renos llevaba algo rojo. Yo la verdad nunca le dije nada a la bufanda, ni mucho menos. Yo seguí mi camino y le dije que no. Pero es que lo extraño, Hunter, es por qué él sabe esto. Un abrazo y espero que tengas una feliz Navidad. Hola, Hunter, esto me pasó en diciembre de 2018. En mi barrio por tradición la gente se queda afuera tomando. Creo que eso es en todo lado. Ese día yo estaba regresando de casa de donde mi novia. Me vine caminando porque era solamente un par de calles y donde hay pues casi no hay alumbrados, son un poco amargos. Pero eran las 11:50 p.m. cuando escuché pasos detrás de mí. Caminaban al mismo ritmo que yo, lento, arrastrado, como de una persona cansada. Yo la verdad volteé 2 veces a ver y no vi a nadie. Pero a la tercera lo vi. Un tipo altísimo, demasiado alto para ser normal. Tenía un saco rojo viejo, gastado, y tenía una barba espesa y larga. Pero no, obviamente no era Papá Noel. No tenía barriga, más bien era huesudo. Su cara estaba oscura, como si la luz del poste no pudiese alumbrarlo bien. Lo peor fue que cuando crucé la calle, él también cruzó. Cuando aceleré, él aceleró. Me metí en una tienda que estaba cerrando. Le pedí al dueño, le imploré que por favor me dejara esperar ahí. Cuando le conté lo que había visto, él solo me dijo: mi hijo, ese man camina todos los 24. No lo mire, no le hable.
y mucho menos no se quede viéndolo de cerca. El tipo siguió por la calle sin prisa, pero sin detenerse. Nunca lo vi entrar en ninguna casa, hasta que se me perdió de vista. Cada 24, más o menos, sale a la misma hora. Alguien del barrio siempre dice haberlo visto. Saludos, Hunter. Un abrazo desde Bogotá. Mi abuela murió en diciembre de 2020 y ese diciembre fue el más duro. Ella siempre armaba el árbol de Navidad junto con mi mamá. Le encantaba llenarlo de escarcha plateada. El 18 de diciembre yo estaba viendo televisión cuando mi mamá gritó desde la sala. Corrí y la encontré temblando, con la mano tapándose la boca. La parte de atrás del árbol de la que quedaba contra la pared estaba llena de escarcha plateada recién puesta, como si alguien la hubiese espolvoreado. Nosotros no habíamos usado esa escarcha desde su muerte, obviamente. Pensamos que había sido mi hermanito, pero no, él estaba dormido. Ese mismo día, a las 2 de la mañana, escuché un susurro bajito que me decía, muy bonito. Yo pensé que era un sueño, hasta que mi mamá me dijo que escuchó lo mismo desde la cocina, como si alguien estuviera observando el árbol detrás de ella. Cuando desmontamos todo en enero, encontramos una foto de mi abuela detrás de la base del árbol. No era una foto vieja, no. Era una copia impresa reciente que nadie en la casa recordaba haber hecho. Lo más raro es que en la foto de mi abuela ella estaba sonriendo, pero detrás de ella había un árbol navideño, el cual no era el de nosotros. Hola Hunter trabajó como conductor de plataformas. El 23 de diciembre de 2021 recogí a una señora mayor, que venía con dos bolsitas de regalo. Me pidió que la dejara en una casa por pie de cuesta. Cuando llegamos me dijo, no se vaya aún, mijito, espere que entren las luces. Yo me quedé pensando y dije, ¿de qué está hablando esta señora? Pensé que hablaba de las luces navideñas o de las luces de la casa, pero no. Ella señaló la escalera de la entrada y estaba completamente oscura, lo cual se me hizo aún mucho más raro. De pronto aparecieron dos lucecitas pequeñas, como llamitas, digámoslo así, avanzando despacio, escalón por escalón. Subían como si fuesen un par de pies invisibles que sostenían, digámoslo así, velas. Parce, yo la verdad me asusté, pero la señora volteó y me dijo, son mis hijos, ellos llegan primero. Cuando las luces terminaron de subir, se apagaron de golpe. La señora entró tranquila. A los minutos salió una muchacha y me dijo, ¿usted vio algo? Mi mamá hace eso cada diciembre, desde hace 30 años, pero ella no tiene hijos vivos. Parce, yo la verdad no volví a tomar un servicio para ese sector y mucho menos de noche. Esto pasó en 2022, en la novena donde yo trabajo como profesora. Teníamos a los niños cantando villancicos, cuando noté que todos miraban hacia la misma esquina del salón. Había una sombra pegada a la pared, no una silueta humana, era como un borrón negro, compacto, donde la luz simplemente no entraba. Cada vez que los niños cantaban más alto, la sombra se agrandaba. Yo la verdad traté de ignorar todo este asunto pensando que era un efecto de iluminación, pero cuando un niño empezó a llorar, paré la novena. Los padres que estaban ahí vieron la sombra y también vieron cosas extrañas. Al día siguiente en el salón amaneció completamente helado, literalmente frío como si fuese un cuarto de nevera, y el papel con la novena que habíamos leído estaba rasgado, pero solo en la parte donde decía y el niño no tuvo miedo. Desde entonces hacemos la novena afuera. Nadie se atreve a usar el salón en diciembre. Saludos Hunter, me encanta tu contenido.
En el lugar donde vivo siempre se hace una cena comunitaria para el 24 de diciembre. La señora del apartamento 501 era muy querida y asistía todos los años. En el 2020, en plena pandemia, no salió y pensamos que la verdad estaba enferma. El 26, cuando fuimos a buscarla, su puerta estaba entreabierta. No encontramos a nadie, ni señales de que hubiese salido. La mesa tenía un plato servido, como si estuviese a punto de cenar. Pero lo raro fue el olor. Un olor a perfume, una especie de perfume navideño, dulce, que ella usaba desde que tengo uso de memoria. Esa noche, la verdad, sonó el timbre del salón comunal donde guardamos las decoraciones, pero no había nadie. Al día siguiente, el encargado nos contó algo. En el suelo encontré una tarjeta navideña que decía: no pude llegar a la cena, gracias por esperarme, firmada con la misma letra de ella. La policía, al revisar las cámaras, no encontró que nadie hubiese entrado ni salido. Pero la verdad, Hunter, la señora nunca apareció. Y esto para mí demuestra que muchas veces la realidad supera cualquier historia de terror o cualquier cuestión de ficción. Un abrazo y gracias por tu contenido. Feliz Navidad. El 24 de diciembre de 2021 me tocó quedarme solo en la casa porque mi esposa tuvo que viajar. Eran las 12:30 am. Estaba viendo videos cuando escuché pasos en el techo. No eran pasos de gato, no. Eran pasos pesados, como si alguien estuviese caminando despacio en cuatro patas, o por lo menos así lo sentí. La verdad, yo salí con linterna en mano, puse una escalera y revisé el techo de la casa. Pero la verdad, no vi nada. Y cuando entré, vi algo nuevo. Vi una especie de sombra y a la par escuché un golpecito justo sobre mi cabeza, y luego otro, y luego otro. Yo me quedé completamente congelado. Eran las 2 de la mañana. Los pasos comenzaron a moverse hacia la parte del techo donde está el árbol navideño. Obviamente el árbol está adentro, pero esto fue justo encima del techo. Y de pronto el árbol se encendió completamente solo, Hunter. Las luces parpadearon en un patrón que yo nunca había programado. Dos destellos rápidos, un destello lento, como si fuese una especie de mensaje en código Morse. Cuando por fin amaneció, el árbol estaba apagado, pero este se había caído. Yo la verdad no supe ni escuché en qué momento se había caído. Hasta incluso encontré tres huellas pequeñas, como pisadas, hechas con tierra húmeda. Obviamente no tengo hijos. Nadie estuvo en mi casa esa noche. Y no tengo explicación para ello. Hola Hunter, yo soy conductor del SITP. Y esto me ocurrió el 23 de diciembre del año 2022. Eran como las 10 pm. Me tocó un recorrido casi vacío, típico de la época. En ese recorrido se subió una señora con un niño. Se sentaron en la parte de atrás. El niño traía un gorrito rojo. A las 2 paradas, la señora bajó. Yo le grité que se olvidaba del niño. Me dijo sin voltearse: ¿no venía el niño con usted? Yo al principio pensé que era una broma. Me fui para atrás y no había nadie. Pero el asiento estaba, ¿cómo decirlo?, recién usado, porque más o menos tú sabes cómo es que se siente el calor de estos asientos. Hasta incluso pude ver que en la ventana había un circulito de vapor, como alguien cuando lo hace con aliento. Cuando yo llegué a la terminal, obviamente a dejar el turno, le conté a mi supervisor lo que había ocurrido. Y varios conductores me dijeron que había visto también a un niño, sobre todo en épocas de diciembre. Se sube, mira por la ventana y desaparece, justo cuando el bus pasa por zonas sin alumbrado. Esa noche yo soñé con él. Soñé que él estaba en la última silla, mirándome fijo.
y decía: ya casi es Navidad, ¿cierto? Yo desperté sudando frío, y desde aquel entonces ya procuro no hacer esa ruta, o por lo menos quedarme tan de noche. Hunter, mi papá murió el 31 de diciembre de 2015, justo a las 11:59. Él padecía de cáncer de páncreas en estado terminal. Todos los años, a la misma hora, mi celular recibe una llamada de un número completamente desconocido. La primera vez creí que había sido coincidencia. Cuando contesté, solamente escuché una respiración lenta, como de alguien muy cansado. La segunda vez, escuché algo más, una voz muy débil diciendo: estoy aquí, falta uno. La tercera vez, escuché mi nombre, y el año pasado, la verdad no contesté, pero el teléfono igual sonó durante un minuto, y aunque no contesté, en el buzón quedó un audio de 3 segundos, donde se escucha un susurro que me dice: feliz año. Lo más absurdo es que el buzón de voz yo lo tengo desactivado. Este año, la verdad, Hunter, yo no pienso contestar. No, no, no. No, señor. Un abrazo para ti y que viva el misterio nacional.